Buenas tardes, por medio de este video haremos un estudio de caso frente a la materia de Derecho Internacional Privado. Nuestro grupo está constituido por Daniela Ramírez, María Alejandra Borges Riaño, Laura Natalia Moreno Jiménez y quien les habla, María Camila Pulido. Figura del exequatur en Colombia. Se identifica como una excepción a la facultad soberana de administrar justicia en el sentido que las decisiones de los jueces colombianos producirán efectos jurídicos dentro de su territorio, pero de manera excepcional se admite que las providencias o laudos arbitrales producidos en el exterior tengan fuerza vinculante en el territorio colombiano. Podemos decir que la figura del exequatur nace como una institución jurídica en desarrollo del principio de soberanía jurisdiccional de los estados, en virtud del cual se permite a estos últimos que, mediante su autorización expresa y libre, se reconozca y admita la ejecución de sentencias y otras prudencias judiciales que hayan sido proferidas en el exterior. Esto con la excepción de algunas providencias las cuales no lo requieren, tales como los exhortos sobre pruebas decretadas por funcionarios extranjeros, ya sean estos del orden jurisdiccional o de tribunales de arbitramiento, las notificaciones, requerimientos y demás actos de similar naturaleza jurídica, siempre y cuando no vayan en contra de las leyes o de normas dentro del plano nacional referentes al orden público. Dentro de la jurisdicción, el Estado colombiano posee la obligación jurídica de reconocer la autoridad de las sentencias o laudos arbitrales con seguimiento de su ejecución, teniendo en consideración las normas del procedimiento que rigen el Estado en donde se profiere el laudo arbitral, teniendo en cuenta además los anexos obligatorios que acompañan a la demanda del exequatur, la inexistencia de prueba de impedimento en contra de la ejecución y además la necesidad imperante que dentro del estado ejecutor del laudo arbitral la controversia sea susceptible de arbitraje sin contrariar además el orden público. Según la Corte, las providencias que van a ser objeto del exequatur deben consistir en decisiones de fondo y ejecutoriadas, pues dicho precepto, tras aludir previamente a los efectos de las sentencias extranjeras, dispone a continuación que las sentencias y otras providencias que revisan tal carácter pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria tendrán en Colombia la fuerza que le concedan los tratados existentes en ese país. En su efecto, la que allí se reconozca a las providencias en Colombia, lo que agrega lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará a los laudos arbitrales proferidos en el exterior. Y para entender un poco acerca del caso ya nombrado, decimos que hablamos de nacionalidad, ya que la nacionalidad es el vínculo jurídico-político entre una persona y un Estado. La regulación de la nacionalidad compete a la legislación interna en cada Estado. Por ende, las condiciones de su adquisición, ejercicio y pérdida están determinadas en el ordenamiento jurídico de cada Estado. La calidad de nacional colombiano se puede adquirir sin perder la nacionalidad en otro Estado. Según el artículo 96 de la Constitución Política y el artículo 22 de la Ley 43 de 1993, también podemos encontrar la nacionalidad colombiana por adopción. Esta dice que de forma soberana y discrecional hace el gobierno colombiano para otorgar a los extranjeros la nacionalidad colombiana por adopción a través de la Carta de Resolución de Inscripción, según esta corresponda. Para el efecto, el extranjero debe cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 43 de 1993, modificada por la Ley 962 de 2015. Divorcio de un matrimonio entre extranjeros. Cuando no existe una ley común para los casados de diferente nacional, entonces se aplicará, primero, la ley del país donde ellos viven juntos. Segundo, si no hubiera, será la ley del país con el que están casados y tienen más vínculos. En este caso, si el lugar donde están casados están viviendo en Japón, se le aplicará la ley japonesa, conforme en el consulado o embajada de cada uno. También vamos a hablar de la compraventa internacional,
que esta es un acuerdo jurídicamente vinculante que establece los términos y condiciones de una transacción de compraventa internacional, regula los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor y ofrece protección en caso de insatisfacción o incumplimiento del contrato. Cuando se trata de negocios internacionales se puede utilizar un contrato de compraventa internacional para garantizar el cumplimiento de todos los términos a lo largo de la transacción. Este tipo de contrato establece todos los detalles asociados al intercambio, incluido el precio acordado, el calendario de entrega, las garantías aplicables y los recursos en caso de incumplimiento del contrato. Un contrato de compraventa internacional también proporciona un marco para resolver las disputas entre las partes implicadas en una transacción en caso según que surjan. Un contrato de compraventa internacional aclara lo que se espera tanto del vendedor como del comprador en cualquier tipo de operación de compraventa en el extranjero. Ellas deben incluir la descripción de los bienes o servicios que se intercambian, los detalles de los precios, las condiciones de pago, los métodos y fechas de entrega, la responsabilidad de cada parte implicada en la transacción, los términos y condiciones de garantía aplicables, los procesos de resolución de conflictos, las leyes aplicables y los detalles sobre cómo se puede modificar o rescindir el contrato. La redacción de un contrato de compra-venta internacional no debe tomarse a la ligera, ya que constituye un documento jurídicamente vinculante que protege los intereses de todas las partes. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunas normas que usamos como base para la construcción de nuestro marco teórico, empezando por la Constitución Política, puesto que esta es norma de normas. El artículo 9 nos señala que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional. Esto con el fin de que no se han vulnerado los derechos de un Estado a otro. El artículo 96 nos señala sobre la nacionalidad y las dos formas de adquirirla. Primero tenemos la nacionalidad adquirida por nacimiento y la segunda es la nacionalidad adquirida por adopción. También citamos el Código Civil, en su artículo 19 nos habla sobre la extraterritorialidad de la ley, haciendo énfasis en que los colombianos residentes en un país extranjero están sometidos al ordenamiento nacional. El artículo 76 nos señala el domicilio, el cual consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente el ánimo de permanecer en ella. El artículo 113 nos señala que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de ayudarse mutuamente. El artículo 163 nos habla sobre el divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero. Este se regirá por la ley del domicilio conyugal y para estos efectos se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges viven de consumo y en su defecto se reputa como tal el del cónyuge demandado. También citamos el Código General del Proceso. En el artículo 605 nos habla sobre los efectos de las sentencias extranjeras. Esas sentencias pronunciadas por autoridades extranjeras en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria tendrán en Colombia la fuerza que le conceden los tratados existentes con este país y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia. Para ello también se cita el artículo 607, el cual nos habla del trámite del exequatur. En este, la demanda sobre exequatur de una sentencia extranjera con el fin de que se produzca efectos en Colombia se presentará por el interesado a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, salvo que conforme a los tratados internacionales corresponda a otro juez, y ante ella se deberá citar a la parte afectada por la sentencia si hubiera sido dictado en un proceso contencioso. También se cita la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. El artículo 3 nos señala que el traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separado o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro mecanismo
con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. También señala que cuando este derecho se ejerza en forma afectiva, separada o conjuntamente en el momento del traslado o de la retención. El artículo cuarto señala que el convenio se aplicará a todo menor que tuviere su residencia habitual en un estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. El artículo quinto señala que el derecho de custodia comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y en particular el de decidir sobre su lugar de residencia. Asimismo, el literal B señala que el derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al menor por un periodo de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. El artículo séptimo habla sobre las autoridades centrales, las cuales se deben colaborar entre sí y promover la colaboración entre las autoridades competentes en sus respectivos estados. Esto se hace con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y conseguir así el resto de los objetivos del convenio. Para ello se deben adoptar medidas apropiadas, las cuales permiten, primero, localizar al menor traslado o retenido de una manera ilícita. Segundo, prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas. Tercero, garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable. Cuarto, intercambiar información relativa a la situación social del menor. Y quinto, facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación del convenio. Se habla también sobre la restitución internacional de niños. Este es un proceso que tiene como objetivo el regreso del niño a su país de residencia habitual, cuando se haya producido un traslado o una retención ilícita. El proceso se hace a través de entidades de cada país denominadas autoridades centrales. Para Colombia se hace a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este se hace el marco del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Citamos leyes como lo es la Ley 1098 del 2006, por la cual se entiende por interés superior del niño, niñas y adolescentes el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. También se cita la Ley 2136 de 2021, por la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la política integral migratoria del Estado colombiano, el PIME. También se cita la Ley 43 de 1993, la cual se da la aplicación del régimen de extranjería, el artículo 32. Párrafo, los extranjeros residentes en Colombia no estarán obligados a hacer presentaciones periódicas ante las autoridades a menos que lo sea por una orden judicial o por requerimientos expresos de autoridades administrativas competentes. Por último, citamos la sentencia C-395, en la cual habla del principio de aplicación territorial de la ley. Dicha ley posee un doble contenido de composición de manera positiva según los hechos, actos o bienes y personas localizadas en un territorio y están sometidos a la ley del territorio. Dicho principio, que es expresión de la soberanía del Estado con referencia a un elemento territorial o espacial del mismo. Buenas tardes, ahora indicaremos los hechos relevantes del caso. Primero, Tertuliano, ciudadano español, decide trasladar su residencia a la ciudad de Cartagena de Indias, donde compra un apartamento. Segundo, Tertuliano vive libremente con Calixta, originaria de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Tercero, fruto de esta relación, después de 3 años juntos, nacen 2 niños llamados Tito y Melissa.
Cuarto, gracias al trabajo que desempeña el señor Tertuliano, deciden cambiar su residencia a Japón junto a Calixta y Tito y Melisa. Quinto, Tertuliano y Calixta contraen matrimonio en Japón para comprar un apartamento que solo otorga el gobierno de Japón a parejas que se casen en esta ciudad. Sexto, pasados 2 años de matrimonio, la pareja decide terminar con su vínculo y se divorcian ante el alcalde de la prefectura de la ciudad donde tienen su domicilio. Séptimo, el alcalde emite un acto administrativo que otorga el divorcio de mutuo acuerdo. Octavo, Calixta le pide a Tertuliano permiso para poder llevar a sus 2 hijos a Colombia de paseo, lo cual se lo permite por el tiempo de 1 mes. Noveno, Calixta toma la decisión de no volver a Japón. Problemas jurídicos del caso. Primero, ¿es procedente que la señora Calixta se llevara a sus hijos permanentemente sin el permiso del señor Tertuliano? 2. ¿Las autoridades colombianas pueden negar el ingreso del señor Tertuliano al país? 3. ¿Es procedente recurrir al exequatur en favor del señor Tertuliano en Colombia? Ahora bien, las soluciones factibles a nuestro caso y los argumentos jurídicos que tenemos frente al mismo es que en primera instancia debemos hablar que para que Tertuliano pueda ejercer alguna acción frente a los hechos ya mencionados por la madre de sus hijos, él tendrá que primero solucionar su situación de divorcio frente a la figura del exequatur en Colombia. Por medio pues de este proceso podrá obtener el reconocimiento de la sentencia judicial emitida pues en ese entonces de su divorcio junto con Calixta. Y de ahí en adelante pues podrá surtir efectos frente a las decisiones judiciales que se tomen tanto pues en Japón como en Colombia y pueda reconocerse la nueva modificación y el ajuste que se hará frente a al registro civil tanto de Calixta como de Tertuliano, que pasarán de ser pues casados a su estado civil de divorciados. Para que de este modo Tertuliano pueda emprender medidas pues legales frente a la situación de no poder ingresar al territorio colombiano, y pues es necesario que se tenga en cuenta esta sentencia para que él pueda dirigirse a las autoridades migratorias, comentar esta situación y él pueda mediante pues apoderado acudir a la jurisdicción ordinaria aquí en Colombia y pueda él que se le reconozca sus derechos como padre y pueda velar por el bienestar y protección de sus hijos que actualmente pues se encuentran en territorio colombiano sin el consentimiento, claro está, de él, porque entendamos que inicialmente que sus hijos se hayan ido a Colombia fue en principio por meramente cuestiones de vacaciones de ellos y no para que se fueran a quedar en el territorio colombiano permanentemente, puesto que él dio su autorización para que se fueran por 1 mes, más no estuvo pues dentro de alguna conversación que ellos se fueran permanentemente pues a Colombia. Y asimismo, cuando él se pueda dirigir a las autoridades migratorias, pueda ejercer su derecho de defensa frente a este suceso, y asimismo se le pueda reconocer el derecho de poder velar por la restitución de sus hijos. Y acá hablamos de una restitución internacional por parte de sus hijos, en el entendido que pues Calixta tiene la custodia física de sus hijos por llevarlos a territorio colombiano por un permiso temporal, como lo venía diciendo, de 1 mes, y después
no haber vuelto a Japón, y esto podría significar una detención de los menores de edad por parte de la madre, ya que pues no hubo consentimiento de que se fueran por un periodo permanente o un periodo más largo. Por esto las autoridades colombianas deben tener en cuenta esta situación, y Tertuliano deberá solicitar la custodia de sus hijos por medio de apoderado para que, como lo venía diciendo, la jurisdicción ordinaria tenga en cuenta esta situación, y por medio de un juez de familia pues se les reconozca sus derechos y considere bajo los intereses superiores del menor pues el bienestar, los intereses de sus hijos, que son pues la primera y fundamental consideración en la mayoría de las decisiones de custodia, la capacidad que tiene pues Tertuliano y Calixta. Las autoridades deberán pues evaluar la capacidad de cada padre para cuidar y proporcionar un entorno seguro y estable para los niños, la relación que tienen ellos con los niños. También se entrará a considerar la relación de cada uno de los padres con sus hijos y su capacidad para fomentar una relación continua y saludable, y pues una estabilidad en su entorno. Y pues la estabilidad significa estabilidad en el hogar y en el entorno en que vivirán los niños, teniendo en cuenta pues que esto es un factor muy importante, y acuerdos pues entre los padres. Y pues teniendo en cuenta esto se entrará a investigar pues cómo es la situación con su madre, y si los padres pueden llegar a un acuerdo sobre la custodia y pues el régimen de visitas, y esto se tomará en cuenta pues en la decisión final, tanto también si hay historial de abuso o negligencia por parte de los padres. Y pues para concluir en este caso, cuál va a ser el lugar seguro para que los menores puedan estar. De igual forma, hablamos que el apoderado de Tertuliano podrá alegar que bajo la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos cuando se haya producido una infracción de un derecho de custodia atribuido separada o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo con arreglo de pues, el derecho vigente en el estado en que el menor resida habitualmente, y pues inmediatamente a su traslado o retención, que en este caso pues su residencia habitual era Japón. Y cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente en el momento del traslado o la retención, o se habría ejercido de no haber producido dicho traslado o retención. Además, en esta misma convención, el artículo 4 nos menciona que el convenio se aplicará a todo menor que tuviera pues su residencia actual en un estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita, teniendo en cuenta, como lo venía diciendo, en este caso pues la infracción por parte de Calixta sería que no hubo un consentimiento por parte de ambos de que los hijos se quedaran permanentemente en el territorio colombiano. En nuestro artículo 5, el derecho de custodia pues comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y en particular el de decidir sobre un lugar de residencia, y también pues el derecho de visita. Comprenderá el derecho de llevar al menor por un periodo de tiempo limitado, que este sería uno de los argumentos de fuerza para que Tertuliano pueda concebir la custodia de sus hijos, ya que pues este tiempo limitado se rompió efectivamente.
Por otro lado, nos encontramos con nuestro artículo 7º de la misma convención, el cual dispone que las autoridades centrales deberán colaborar entre sí y promover la colaboración entre las autoridades competentes en sus respectivos estados con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y para conseguir el resto de los objetivos del presente convenio, y que deberán adoptar en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las medidas aprobadas que permitan localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita, prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales, garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable al caso en concreto, intercambiar la información relativa a la situación social del menor, si se estima conveniente, y facilitar la información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación del convenio, teniendo en cuenta que aunque los menores se encuentren en territorio nacional, es decir, en territorio colombiano, y que están cobijados bajo las normativas colombianas, esto se hace extensivo a la legislación japonesa, y que ambas tendrán que estar a favor de la protección en este caso los niños de Calipsta y Tertuliano. En consecuencia de lo anterior, deberá tenerse en cuenta, en primer lugar, que prevalece el interés superior de los menores, es decir, que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales y prevalentes e interdependientes, como también su protección y su cuidado, que lo veníamos diciendo, y efectivamente que las decisiones que se tomen frente a procesos de custodia y cuidado de los menores deben ser consideradas internacionalmente bajo el interés superior de los niños, asimismo que se pueda establecer su mismo régimen de visitas. Finalmente, cabe resaltar nuevamente que será indispensable que por parte de Tertuliano y su apoderado se pida la restitución de sus hijos a su residencia actual o habitual, ya que efectivamente se muestra un traslado de manera ilegal y sin el consentimiento del otro padre. Este proceso está regulado por el convenio que ya les venía mencionando y por la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de los menores, un tratado internacional que busca proteger los derechos de los niños en caso de sustracción internacional, ya que efectivamente se violó un acuerdo de custodia existente. Y en este caso se ve reflejado la figura del exequatur tanto en la sentencia ejecutoriada por parte de la situación de su divorcio y también por los intereses superiores de los menores. Muchas gracias.